Señor Guillermo Lasso, desde una perspectiva extranjera, ¿cómo percibió usted las propuestas que hizo cada uno de los candidatos en lo que tiene que ver con una gran preocupación que existe en Colombia y que quizás va a mediar ese voto de los colombianos el próximo 27 de mayo? Que es un candidato, es un presidente que respete esos principios democráticos que nos han regido en medio de muchas fallas, quizás de muchos problemas, pero aún así la democracia en Colombia sigue vigente, sigue latente. Y ese es uno de los puntos que formará el voto de los ciudadanos. ¿Quedaron claras las propuestas de los candidatos o sencillamente hubo una tergiversación, hubo un interés de destruir el mensaje del otro tal y como lo plantea Pedro Medellín? En primer lugar, un saludo a todos ustedes, los asistentes a este evento. Muchas gracias a Concordia, a RCN, a NTN 24, a los tanques de pensamiento y también a el gremio de FENALCO. a FENALCO, sí, el gremio de mayor cantidad de afiliados aquí en Colombia. Gracias por esta invitación. Realmente yo disfruté presenciar el debate, este gran debate presidencial aquí en Colombia. Para explicar un poco mis observaciones, mis comentarios, yo quiero contarles que vengo de un país dominado por el socialismo del siglo XXI durante los últimos 11 años, donde primó un discurso de un presidente que nos decía que él era el jefe de Estado y por lo tanto jefe de la función ejecutiva, legislativa, judicial y de todas las entidades de control. De un periodo en el cual el Ecuador ha tenido que vivir dentro del marco de una ley de comunicación restrictiva a la libertad de expresión, una ley de comunicación agresiva contra los medios independientes. Vengo de un periodo del socialismo del siglo XXI en Ecuador, donde el gobierno es el propietario del mayor holding de medios de comunicación en el Ecuador, el mayor número de canales de televisión, de radios, de periódicos y de revistas. En un periodo donde el presidente de la República, en control del sistema judicial, creyó de su conveniencia demandar personalmente al principal medio de comunicación del Ecuador, el diario El Universo, y exigirle una indemnización millonaria que tenía como propósito quebrar a este medio de comunicación. Yo vengo de un país dominado por el socialismo del siglo XXI, donde no existió la libertad que existe hoy en Colombia, de que un medio de comunicación con unos tanques de pensamiento y con un gremio de empresarios se junte para llevar a cabo un debate como el que vimos ayer en la noche. Dentro de ese contexto, yo sí quiero decir que lo que pude ver anoche es una expresión de un país republicano, democrático, un debate civilizado, y voy a salir un poco en defensa de los 6 candidatos que participaron, y es el formato del debate. Realmente lo que pide Pedro es lo que me pedían a mí también en el Ecuador, pero difícilmente se puede expresar un proyecto político en muy pocos minutos y en un debate que está debidamente organizado por temas y por preguntas. Yo sí quiero destacar que ayer disfruté de este ejercicio republicano, civilizado, democrático, serio, organizado por los medios de comunicación, por gremios, por tanques de pensamiento. Eso hubiese sido atacado por el gobierno de turno, el gobierno de Correa, en el año 2017, diciendo que se trata de los poderes fácticos, que se trata de la partidocracia y el típico ataque a las estructuras de una sociedad libre
y democrática. Por lo tanto, yo quiero resaltar eso como algo positivo y salgo en defensa de los candidatos porque participé en algún debate en el Ecuador y realmente las reglas son tan limitadas que resulta difícil ampliar puntos de vista y la necesidad de ser puntuales en las respuestas sobre los temas particulares que se han planteado allí. Para que tengan ustedes una idea, en el debate presidencial del 2017, el candidato del gobierno, hoy presidente de la República, no aceptó debatir, simplemente no quiso debatir. Consideró que la palabra debate es una palabra agresiva y que por lo tanto él no participa de eventos agresivos, cuando todos sabemos que debate es la exposición de distintas ideas sobre un mismo tema en un momento determinado para permitirle a todos los ciudadanos valorar y apreciar las ideas de cada uno de los candidatos. Me parece que en materia democrática estuvo presente el cuestionamiento sobre el modelo venezolano. Me parece que eso es importante, lo que dijeron los candidatos, el no reconocimiento a unas elecciones organizadas por una dictadura en Venezuela y el cuestionamiento a un gobierno que no reconoce la crisis humanitaria que ya vive Venezuela y la necesidad de aceptar ayudas internacionales. Me parece que en materia de contraste, el que ese tema haya sido mencionado por algunos de los candidatos habla bien de Colombia, habla bien de la democracia colombiana. Es que definitivamente uno de los telones de fondo de este debate fue precisamente esa situación de seguridad que enfrenta la frontera norte de Ecuador, frontera suroccidental colombiana con Ecuador. Inclusive estuvo presente en uno de los interrogantes que respondieron los candidatos, Pedro, y tuvo que ver con esa pregunta puntual, si para ellos existía diferencia entre un integrante del Clan del Golfo, un grupo terrorista que opera en Colombia, entre un integrante del ELN, que en ese momento podríamos decir que tiene cierto grado de estatus de beligerancia en la medida en que hace parte de una negociación con el gobierno colombiano, si tienen el mismo nivel las disidencias de las FARC, que fueron las que están ejecutando estos ataques en Ecuador. Y frente a eso, uno percibe, Pedro, que hay mucha confusión en los ciudadanos, teniendo en cuenta que por un lado tienen un acuerdo de paz, que fue prácticamente la bandera política del gobierno saliente, pero por el otro lado se está dando cuenta con los hechos que están sucediendo en este momento, que los negociadores de ese acuerdo de paz, por un lado, uno está en la campaña presidencial y por el otro lado, algunos de los negociadores de las FARC en este momento están involucrados en actividades de narcotráfico. ¿Hay claridad en el ciudadano cuando vaya a emitir su voto de acuerdo con las posiciones que expresaron los candidatos? Y ese es otro de los temas trascendentales de este debate. Sí, muchas gracias. Ese tema de la... Y un poquito para responderle a Guillermo, cuando uno escucha a alguien hacer unas propuestas, detrás de lo que está diciendo hay una idea de Estado, hay una idea de régimen territorial, hay una idea de manejo de las finanzas públicas. Yo puedo detectar fácilmente que sí, hay en unas propuestas están diciendo, mire, yo creo que con respecto al tema de la salud hay que hacer una intervención del Estado muy fuerte, etcétera. Uno está decidiendo, bueno, ahí hay un proyecto de Estado más fuerte, un régimen territorial en medio. Pero cuando pasa uno de segmento en segmento y cambia la percepción del Estado, entonces en unas zonas va a haber Estado, en otras no va a haber Estado, hay un problema que no hay un proyecto político. Y esa es una dificultad grande. Y en el tema de las disidencias y de cómo actuar frente a eso, hay no solamente hay una gran confusión en la sociedad respecto a esos actores armados, sino también hay una gran confusión adentro de los candidatos con respecto a cuál es el papel de las Fuerzas Armadas y el papel del Estado en el mantenimiento del orden. ¿Sí?
Y en ese sentido hay unas diferencias fuertes, pero son unas diferencias que están marcadas. Por ejemplo, yo veo en el candidato Vargas Lleras y en el candidato Iván Duque una percepción muy clara respecto a la norma, a la ley. Esto es, no hay una diferenciación entre un actor de las disidencias de las FARC, del ELN, del EPL, tal. No hay una diferenciación con respecto a la comisión, por ejemplo, de actos terroristas. La legislación internacional está basada, por ejemplo, en el principio del honor militar. Todo aquel que respetando en el combate, respetando los códigos militares, que combata al otro en igualdad de condiciones, merece respeto y merece un perdón. Hay amnistía y tal. Pero todo aquel que utilizando la fuerza en el combate y utilizando la superioridad que le dan las armas, somete a un indefenso, él no tiene perdón. Y ahí no hay diferencia. Y en ese sentido las disidencias de las FARC y el ELN y el EPL o quien fuese, en la comisión del asesinato de los 3 ecuatorianos, no hay diferencia. Son sujetos que están utilizando de manera desbordada y desproporcionada sus armas con respecto a 3 personas indefensas. Y ahí no hay diferenciación. Pero cuando se plantea entonces otro escenario distinto en donde es que las disidencias son otra forma distinta y hay que buscar, y es que son guerrilleros pero no son narcotraficantes, ahí la gente tiende a confundirse. Y los valores también, Pedro. No, cuando uno ve que uno de los negociadores permanece en el negocio y que las delaciones comienzan, es que no era un problema de un negocito de 10 toneladas, sino que era el primer paso de un gran proyecto. Uno dice 3 cositas. La primera es que al tiempo que el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC se estaba dando al mismo tiempo, las FARC estaban negociando con los mexicanos el tema de las rutas. Y eso no es un tema que nosotros no percibimos y se nos pasó. Y ahí empezamos a perder el horizonte. Ni los negociadores lo vieron. Entonces, en ese escenario perdemos el horizonte y, por supuesto, no sabemos cómo hacer. Estamos cabalgando en una misma idea, y es la ausencia de Estado, la no presencia del Estado en algunas regiones de Colombia. Esa fue otra de las preguntas el día de ayer. ¿Usted cree que dentro de las propuestas que hubo, los candidatos realmente manifestaron la importancia que tiene el hecho de hacer presencia no solamente para acabar con estas disidencias, con estos grupos terroristas que operan, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, sino también para enfrentar los cultivos ilícitos de manera clara y contundente, no con demagogia, sino con soluciones claras? Bien, voy a responder tu inquietud, pero quizás desde una perspectiva positiva, por decirlo de alguna manera. Yo escuché ayer afirmaciones muy importantes. La primera, Iván Duque dijo: el que la hace, la paga. Lo dijo con absoluta claridad y yo entendí un mensaje poderoso de ley y orden. Y ahí está el Estado, y ahí están las leyes, y el que no la cumple va a tener que pagar su violación a la ley. Y por otro lado, el candidato de la calle fue muy claro al reconocer que aquel proceso de extradición que se ha iniciado hace unas 2 semanas es correcto porque se debe a un incumplimiento de la ley, a una actuación al margen de la ley, y que esos acuerdos de paz no cubren aquellos actos ilícitos que hoy se están descubriendo. Por lo tanto, quizás para un ecuatoriano, escuchar estas 2 afirmaciones me dicen con claridad que el Estado va a estar presente haciendo respetar la ley y el orden. Ahora, respecto de los cultivos de coca, sí he escuchado con preocupación aquella cifra de que desde 80.000 hectáreas esto ha ido evolucionando
hasta llegar en la zona fronteriza con Ecuador a niveles superiores a las 200.000 hectáreas. No voy a hablar por Colombia, hablo por Ecuador. Conozco la frontera norte con Colombia, la provincia de Esmeraldas, y sin duda alguna son territorios donde se ve claramente la ausencia del Estado ecuatoriano. Esmeraldas, la capital de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, no tiene agua potable, no hay servicios sanitarios y han fracasado por más de 3 o 4 ocasiones debido a la corrupción, procesos de licitación para poder instalar servicios de agua potable y sanidad. En esta, una mediana ciudad del Ecuador, la capital de la provincia de Esmeralda. Eso me da una idea de que toda la franja fronteriza son cantones, poblaciones muy pequeñitas, donde no hay una actividad económica definida, una oportunidad para que un joven diga: me voy a dedicar a las plantaciones de palma africana o al cacao o al ganado, a lo que se pueda producir en esa zona, y entender que esa vida llena de valores, productiva, de oportunidades, es la forma de vivir la vida. Lo que muchos jóvenes encuentran es simplemente la normalidad, como si actos delictivos fueran normales en la vida, y donde prácticamente entienden el heroísmo de su vida en convertirse en uno de estos grandes líderes de la narcoguerrilla. Por lo tanto, yo creo que Ecuador va a requerir en los próximos años de un plan Ecuador que vaya en 2 líneas. Primero, el fortalecimiento de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y por otro lado, el desarrollo productivo a efectos de que en esas zonas se lleven a cabo cultivos, virtuosos y no de vicio. Pero solo para concluir, sí quiero destacar que para un ecuatoriano escuchar de parte de un candidato la frase de "el que la hace la paga" es una frase potente que me dice claramente que ese futuro presidente de Colombia tiene perfectamente clara una actuación firme frente a los violentos, frente a los delincuentes, frente a la narcoguerrilla. Ya regresamos con La Noche.